Jesús. Vamos a ir al Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3. Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3. Ahí vamos a estar estudiando la palabra del Señor esta noche. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. Amén. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos ser gente próspera, hermano? ¿Usted quiere ser gente próspera? Yo quiero ser próspero. Obviamente debemos de entender muy bien el concepto y el significado de la palabra prosperidad, enfocándolo en el orden bíblico, la prosperidad, porque cuando oímos esa palabra, inmediatamente como que nuestra mente se va por el ángulo financiero, por el ángulo de riquezas, bienes, buen trabajo, buena casa, buen hogar, buena casa, buen trabajo, y inmediatamente nuestra mente va así, y eso es normal, pero perdone lo que voy a expresar, pero eso es una mente terrenal. Así piensa la mente terrenal. Y como todavía tenemos parte de esa mente, entonces a veces nos juega mal la mente terrenal y nos enfoca a eso. Pero la verdad es que la verdadera prosperidad se enfoca en lo bíblico, se enfoca en la prosperidad espiritual primero. El apóstol Juan dejó muy bien claro cuando dijo: amados, yo deseo que sean todos prosperados, pero que sean prosperados en todos, así como prospera sus almas. Y entonces el apóstol Juan hizo de veras, hermano, un enfoque claro en ese pasaje. En un solo pasaje, hermano, desquebrajó todo pensamiento humano. En un solo versículo derribó todo pensamiento de prosperidad humana y lo redujo, hermano, de veras a ruinas y a cenizas, dando a entender con claridad que la verdadera prosperidad está en que nuestra alma sea próspera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La verdadera prosperidad de Dios, entonces, podríamos enfocarla en un alma en paz con Dios, en un alma con una comunión con el Dios eterno, en un alma salva, en un alma que está siendo regenerada y preparada para volar a los cielos. Y todo lo demás es en realidad añadiduras. Como bien dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, lo material, lo terrenal, es añadido, o son añadiduras en realidad. Entonces yo quiero que usted vea que el Salmo capítulo 1 que estamos leyendo también da a entender esa prosperidad, la prosperidad espiritual que habla Juan. Está muy bien clara también en el Salmo capítulo 1. Y de los 3 versículos que hemos leído, vamos a entresacar una verdad de cada uno de ellos que yo creo que nos va a alinear perfectamente a la vida fructífera que Dios quiere que nosotros tengamos. Una vida próspera, ¿cómo no?
una vida fructífera, ¿cómo no? Pero enfocada, bien alineada al ángulo de la prosperidad espiritual y no necesariamente de lo terrenal. Acompáñeme al versículo 1 del Salmo 1 y note por favor que comienza el versículo con una palabra, hermano, que quien no la quiere experimentar. Comienza el versículo diciendo: bienaventurado el varón. Oiga eso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Oiga eso, bienaventurado. La palabra bienaventurado significa feliz. Un hombre feliz. ¿Quién no desea la felicidad? ¿Quién de nosotros no quiere ser feliz? Pues yo creo que nadie, hermano. En realidad todo el ser humano se esmera por alcanzar la felicidad. El problema es que muchos tienen conceptos equivocados de lo que es felicidad, como el concepto equivocado de lo que es prosperidad. Algunos lo enfocan al dinero, a las riquezas y a los bienes, y algunos así también enfocan la felicidad. Piensan que tener muchos bienes va a traer felicidad al alma. Cuán equivocados están en su concepto. Porque eso fue lo que pensó aquel hombre rico, ¿se acuerda? Que empezó a acumular riquezas, acumular frutos, llenó graneros inmensos, mandó a construir graneros más grandes, mayor tamaño, mayor capacidad y muchos más de los que tenía, porque quería almacenar cantidades de riquezas en ese entonces, para que en el día que ya estaba listo y dijera: ahora sí, alma mía, gózate, sé feliz. Ese día le llegaron a decir que ese día iba a partir su alma, ese día iba a morir. Entonces, el concepto que tenemos que las riquezas traen felicidad no es cierto. Otros se enfocan en que su felicidad es darle rienda suelta al placer, darle rienda suelta a la alegría momentánea del pecado, de probar una cosa, de probar otra cosa, de probar la droga, de probar andar de mujeriego. Algunos piensan que eso es ser feliz. Algunos piensan eso. Pero al final se dan cuenta que no. Se dan cuenta que no. Que no es esa la verdadera felicidad. La Biblia expresa que ser feliz es dos cosas: cumplir la voluntad de Dios y cumplir su palabra. Esa es la verdadera felicidad, según la Biblia, no según yo, según la Biblia. Véanlo conmigo, por favor, porque usted se me quedó viendo y dice: yo un carro quiero. Aleluya. Yo una casa quería. No, si eso está bueno, pero primero es el reino de Dios y su justicia. Pero mire qué dice. Acompáñenme al Salmo 119, verso 1 y 2. Y mire lo que dice el pasaje. Y con claridad usted y yo sacamos definiciones, sacamos puntos claros de lo que es la verdadera felicidad. Dice: bienaventurados, dice el Salmo 119, verso 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan, ¿en qué dice, hermano?
en la ley de Jehová. Por favor, bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Entonces, ¿quiénes son los felices entonces? Según la Biblia, los dichosos, los 3 veces benditos, los felices son aquellos que andan en la ley del Dios de los cielos. Note por favor cuán distante es ese concepto de Dios del pensamiento humano. Uno dice, ¿cumplir la ley de Dios? ¿Eso trae felicidad? Sí, le voy a explicar por qué. Porque no dice la Escritura que al obediente lo persiguen las bendiciones de Dios. Eso dice Deuteronomio capítulo 28. Y todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito serás en el trabajo, benditos serán tus bienes, tus bueyes, tu ganado serán benditos. Bendito será el fruto de tu vientre, bendito será, todo será bendecido para el hombre que camina en la ley de Jehová. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, allí es donde se cumple la bienaventuranza. Allí es donde se cumple la felicidad. Si usted y yo solo lo vemos en, guardar la ley, uno dice, pero ¿y dónde está la felicidad? En todo lo que viene después de cuando uno guarda la ley de Dios, de cuando uno cumple la palabra. Es que las bendiciones lo empiezan a perseguir. Y ¿qué hombre o qué mujer no será feliz cuando te cae una bendición y después te cae otra bendición y después te cae otra bendición y después te cae otra bendición? Felices, ¿va? Y uno dice, entonces feliz es el que no tiene pruebas. No. Momento. Hasta la prueba sirve para mostrarte la bendición de Dios sobre tu vida. Hasta la prueba sirve para mostrar el amor que Dios tiene por ti. Cuando en medio de la prueba el Señor se presenta en tu auxilio, en tu ayuda, ¿Cómo se habrán sentido, hermano, aquellos tres hebreos cuando los meten en el horno de fuego? Quizás ellos se habían mantenido en la ley y hasta probablemente habían oído de ese pasaje, el bienaventurado el hombre que está en la ley de Jehová, que cumple la ley de Jehová. Pero cuando los tiraron al horno de fuego, cualquiera hubiera podido decir, ¿y dónde está la felicidad? La felicidad está en que en el horno de fuego se presentó el Cristo en su ayuda y en su auxilio. Se presentó el Cristo para rescatarlos. Hermano, qué felicidad habrán sentido cuando llegó su rescate. Si yo veo a veces en las noticias cómo cambia el rostro de aquellos que ven llegar a los rescatistas. Cuando van en lanchas, cuando van en helicópteros, cuando van en lo que se pueda y llegan a rescatarlos. Mira, hermano, después de tener una cara de aflicción, se les empieza a ver el rostro de esperanza y de alegría. Porque su rescatista está ahí. Eso es lo que pasa en nosotros cuando en medio de la prueba no vemos nada. Pero cuando aparece nuestro Salvador en nuestra ayuda, entonces nuestro rostro cambia. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, bienaventurado, dice la Escritura, dichosos, felices. Pero note por favor que este dichoso y bienaventurado es un hombre que ha tenido que despojarse, ha tenido que alejarse de aquello que le puede contaminar o lo puede estorbar en su caminar. Leamos de nuevo el versículo 1, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Oiga,
Eso quiere decir que para ser feliz, apártese del consejo malo. Aleluya. Apártese del consejo malo. Porque el consejo malo no le va a traer felicidad. Le va a traer destrucción. Pero dice, se apartó del consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, dice. Eso quiere decir que el bienaventurado tiene que decidir apartarse del camino de los pecadores. Apartarse de ellos. ¿Para qué? Para que no lo arrastren, pues. Eso es todo. Para no ser arrastrado por otros para el pecado y mucho menos sentarse en silla de escarnecedores. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a sentarnos con los que escarnecen, con los que se burlan del evangelio, con los que se burlan de los creyentes, con los que se burlan de los hijos de Dios? ¿Para qué vas a sentarte con ellos? Entonces los dichosos, los bienaventurados, son aquellos que logran apartarse de aquello que esté estorbando sus vidas. Eso es primero. Pero sigamos un poquito más. Vamos al versículo 2. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Mire, déjenme mostrarle Juan capítulo 1, verso 2, antes de ir al segundo punto. Voy a leerle dos pasajes rápidamente para señalar puntos que ya le mencioné. Juan 1, 2. Me parece que esta es tercera de Juan. Acompáñenme ahí, tercera de Juan 1, 2. Gloria a Dios. Sí. ¿Lo tiene, hermano? Dice, el amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, mire, hermano, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el pasaje que le decía donde el apóstol Juan deja bien claro que la prioridad de la prosperidad está en que nuestra alma prospere, en que nuestro espíritu esté creciendo, en que nuestra alma se esté llenando de Dios, esté creciendo en Dios. Entonces la verdadera prosperidad viene. Vaya. El otro verso que quiero leerle está en Lucas, capítulo 12, verso 15. Y aquí el Señor trata de dejar claro que los bienes no son en realidad la verdadera prosperidad que Dios desea para nosotros. Note lo que dice, verso 15, Lucas 12, 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces note por favor que el Señor quiere dejar claro que no son los bienes los que traen la verdadera felicidad al ser humano. Porque al final, hermano, de todos modos, lo que hayamos obtenido, lo que hayamos poseído, lo que hayamos alcanzado, de todos modos le va a quedar a otro. Aleluya. Eso le va a quedar a otro. Y en el tiempo de la tribulación, hasta quizás al anticristo. Porque ya no vamos a estar aquí. Nos vamos a ir para el cielo. Y entonces, ¿a quién le va a quedar? Entonces no son los bienes los que deben llenar nuestra alma. No son las cosas materiales los que llenan la verdadera felicidad del hombre, sino el caminar en la ley de Jehová para que todas sus bendiciones puedan seguirnos y alcanzar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Bye. Número 2, versículo 2. Mire, el hombre feliz. Hay dos cosas aquí importantes. Salmo capítulo 1, verso 2. Sino que en la ley de Jehová, oiga, otra vez, ya lo dijimos en el Salmo 119, bienaventurado el que camina en la ley de Jehová. Pero el verso 1, capítulo 1, verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia.
y en su ley medita de día y de noche. Aquí hay dos cosas importantes porque habla de meditación y habla de delicia. Quiero que tomen muy en cuenta que la palabra meditar ahí no es la palabra meditar que hoy se puede estar utilizando en algunas prácticas orientales de famosas meditaciones. No estoy hablando de esa. La palabra meditar en su concepto original significa reflexionar en algo. Eso es lo que significa la palabra meditar. La palabra meditación en nuestros tiempos significa entrar en trances espirituales. Yo no estoy hablando de eso. La Biblia no está hablando de eso, de entrar en ciertos trances, prácticas de yoga, prácticas de trances orientales, prácticas de ese tipo, no son lo que la palabra está hablando. Lo que la Biblia está hablando es que el hombre que es feliz es aquel que está constantemente reflexionando en la palabra de Dios de día y de noche. Ese es el hombre feliz. Ese es el hombre y la mujer feliz. El que vive reflexionando en su palabra. ¿Por qué? Porque ¿cómo trae felicidad eso, hermano? Trae felicidad porque el reflexionar en la palabra significa que la palabra de Dios está haciéndose vida en nosotros. Eso es reflexionar. Eso es lograr que la palabra de Dios se introduzca en nosotros y haga los cambios que dice la Escritura en el libro de Isaías. La palabra que sale de la boca del Señor no vuelve vacía, sino que, hermano, se vuelve fructífera esa palabra que ha sido enviada a los creyentes. Cuando usted y yo oímos la palabra y reflexionamos en la palabra, entonces le damos la oportunidad al Espíritu de Dios, que el Espíritu escriba en las telas de nuestro corazón sus verdades, y esas verdades se hacen vida en nosotros. Eso es reflexionar. Fíjese, hermano, que la palabra meditar aquí y reflexionar ni siquiera es solamente leer las Escrituras. Leer las Escrituras es una cosa. Meditar en las Escrituras son dos cosas diferentes. Leerlas es, yo leo un capítulo, leo 2 capítulos, 3 capítulos, pero los puede leer uno, hermano. ¿Ha oído usted la expresión leí de corrido? ¿Ha oído usted esa expresión? ¿Qué significa? Que leí sin parar, pues. Leí todo lo que decía ahí, pero leí de corrido, sin parar, sin detenerme, sin reflexionar. Está bien que leamos, no es pecado, es bueno. Alguna de esas palabras va a quedar por ahí en nuestra vida, pero es mejor cuando meditamos, cuando reflexionamos, cuando nos detenemos en una palabra y decimos, ¿qué significa esto? Cuando nos detenemos en una palabra y decimos, ¿qué quiso decir el Señor con esto? ¿Qué hay ahí? ¿Cuál era el ambiente que estaba pasando en esa palabra? Quiero saber más. Ahí está reflexionando. Ahí está estudiando y reflexionando. Entonces la palabra se empieza a hacer vida en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno reflexiona es cuando se puede dar el deleite de la palabra. Ahí, cuando uno reflexiona. Cuando lee de corrido, hermano, ¿qué sabor le sintió? ¿Verdad que no se le siente mucho? No quiero decir nada porque más de algo el Señor puede hablarnos cuando leemos de corrido. Pero es como cuando usted y yo, hermano, mire,
Es como cuando usted y yo se llegó la hora de la cena o del almuerzo, pero resulta que solo le dieron 5 minutos para comer o 10 minutos para correr. Y entonces agarra uno el plato y empieza a comer y a comer, y parado, casi parado, porque se tiene que ir. ¿Qué sabor le sintió a la comida? Si ni supo ni lo que tragó uno, hermano. Ni se dio cuenta de lo que le pusieron. Se lo comió, ¿verdad que sí? Se lo comió. Pero ¿le sintió sabor? ¿Disfrutó el almuerzo? ¿Se convirtió en un deleite lo que comió? No, si sale uno corriendo y aquí lleva como que es pollo en el buche aquí, ¿ven? Y lleva toda la comida ahí. ¡Qué delicia es esa, hermano! Mire, pudo haber sido un excelente platillo. Pudo haber sido un buenísimo platillo. Pero como solo lo tragó uno, medio lo comió, entonces no hay delicia. La delicia viene cuando usted reflexiona en la palabra. La delicia viene cuando usted se sienta a la mesa, mira el plato y dice: se ve rico, esto se ve bueno, está bien preparado. Peor si es el platillo que a usted más le gusta. Y entonces dice: esto hay que saborearlo. Y entonces va despacito, probando cada bocado. Cada bocado sabe. Cada bocado es una delicia. Cada bocado lo saborea uno. No sé si usted es así, pero yo tengo una costumbre. No sé si es buena o es mala, no lo sé. Pero normalmente del platillo que estoy comiendo, si entre los elementos que conforman el platillo hay uno de ellos que me gusta más que todos, lo dejo por último. Esa es mi costumbre. Yo lo dejo por último. Si es la carne, si es la ensalada, si es otro, yo lo dejo por último. Y me ha traído problemas esa costumbre. ¿Sabe por qué? Porque los demás se fijan que lo estoy dejando por último. Y entonces me dicen: ¿no lo querés? Y entonces agarro el cuchillo. Lo estoy dejando para el final. Me lo voy a comer al final, porque lo voy a disfrutar más. ¿Sí me estoy dando a entender? Así es como la palabra se hace una delicia. Cuando uno reflexiona en la palabra, se detiene en la palabra, investiga en la palabra y dice: ahora entiendo por qué dijo el Señor esto. Ahora entiendo lo que estaba diciendo. Entonces la palabra se vuelve una delicia para uno. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ya no coma así rápido. Ya no solo lea los versículos. Mire, mejor lea un capítulo 6. No sea necesario que los lea mucho. Lea uno y empiece a hacer preguntas en el estudio. ¿Por qué dijeron esto? ¿Dónde lo dijeron? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Empiece a hacerse preguntas y encuentre la respuesta. Ahí ese ya va a ser su problema. Pero cuando encuentre esas cosas, ¿quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuál fue el propósito? Y después, por último, dice: ¿y esto cómo me puede enseñar a mí algo? ¿Qué es lo que me enseña esta verdad a mi vida? ¿Cómo la puedo practicar? Entonces, usted habrá saboreado el platillo de Dios para su vida ese día. Y entonces eso trae delicia, porque entonces le empieza a sentir uno sabor
a la palabra del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si se anima. Entonces, pero ¿de quién estamos hablando? ¿Usted se acuerda de quién estamos hablando aquí? Aleluya. Él lo puse en jaque mate. ¿De quién estábamos hablando? Del bienaventurado, del hombre feliz. De ese es el que estamos hablando. El bienaventurado, el feliz, tuvo que tomar decisiones y dijo: yo me aparto de los que andan en pecado, de los que andan haciendo cosas malas, yo me aparto de ellos. Pero ese mismo feliz y bienaventurado es el que se deleita en comer el platillo de Dios. Se deleita en reflexionar en su palabra. Se deleita porque se está haciendo vida. Ese es el hombre feliz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Veamos unos pasajes, por favor, rápidamente. Salmo capítulo 119, verso 97 y el verso 103. Voy a leer. Salmo 119, verso 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella. ¿El qué dice? Mi meditación. Mire, este va más allá. Porque en el Salmo capítulo 1 dice: en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y este dice: todo el día es ella mi meditación. ¿Ha visto usted los que conocimos o los que vimos las vacas? Tienen ellos un sistema de alimentación que le llaman, ellos comen y luego rumean, ¿sí? ¿Sabe usted eso? Luego rumean, es decir, ellos tienen, se me olvida cuántos, pero son más de 3 estómagos. ¿Alguien sabe cuántos? ¿Cuántos? 3, gracias. Allá me dijo, no estoy seguro, pero algo así. Por lo menos sé que tienen más de 2 estómagos. Entonces póngale que son 3 estómagos. Pongamos. Entonces vienen ellos y comen y lo van almacenando en los estómagos. Pero eso es almacenado, porque hay uno nada más que es el que digiere el alimento. Los otros 2 son solo almacenajes. Entonces vienen ellos, comen, llenan el almacenaje y entonces ellos rumean, perdón la expresión que voy a usar, ojalá después, son 4, gracias. Son 4 estómagos los de las vacas. Imagínese usted. Hasta hoy sabe usted que las vacas tienen 4. Entonces viene y entonces llenan, póngale que llenan los otros 3, pero hay uno que es el que digiere finalmente el estómago, la comida. Entonces ellos comen, llenan el almacenaje y luego hacen una función que se llama regurgitar. Es decir, de lo que está en el estómago que no digiere, lo devuelven a la boca para seguirlo masticando bien y luego pasa al estómago que digiere. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces perdone lo que voy a hacer, hermano, pero usted y yo deberíamos de ser como las vacas. Usted perdone pues, vaya, perdone, pero deberíamos de ser como las vacas. Eso es meditar en la palabra de Dios durante todo el día. Es decir, usted lee en la mañana un pasaje bíblico, o lo leyó en la noche, o lo lee en la mañana, y usted se lo lleva. Usted se va al trabajo, pero usted sigue pensando en el mensaje, sigue pensando en la palabra. Está comiendo y sigue pensando. ¿Sabe qué es eso, hermano?
Eso es rumiar la palabra. Eso es rumiar. Porque no va a poder estar leyendo a cada rato la palabra. Pero lo que leyó, lo rumea, lo vuelve a traer a su mente. Y entonces mire, yo le estoy más que seguro que cuando uno hace eso, a las 8 de la mañana le trajo una bendición esa palabra. Como a las 10, 11 de la mañana, usted vuelve a pensar en eso y le vuelve a hablar Dios en otra cosa. La vuelve a leer más tarde o la vuelve a pensar más tarde y ese mismo pasaje le vuelve a enseñar otra cosa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. Esos son los que se deleitan en la ley de Jehová. Por eso el versículo, vuelvo a leerlo porque el tiempo ya se me escapó, pero el verso 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Verso 103. Estoy en el Salmo 119. En el verso 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿A cuántos le gusta la miel, hermano? ¿Hay alguien que le gusta la miel? ¿Puede levantar su mano si le gusta la miel? ¿Usted podría considerar la palabra de Dios como una miel? Porque eso es lo que está diciendo el salmista. Para mí tu palabra es como la miel, Señor. ¿Por qué? Porque es dulce, es sabrosa. Y cuando la palabra de Dios es su delicia, es como que usted estuviera comiendo un manjar. Es como que usted estuviera saboreando un manjar. Así es para el hombre feliz, para el hombre bienaventurado del que estamos hablando. Para él es así la palabra del Señor. Y número 3, con esto voy a terminar. El versículo 3 dice, estoy volviendo al Salmo 1. Salmo 1, verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace. ¿Qué es, hermano? ¿Cuántos queremos ser prósperos en Dios? Este es el hombre feliz. El hombre feliz va a ser próspero. El hombre bienaventurado va a ser próspero. El que se apartó de lo malo, el que se apartó de los pecadores, el que se apartó de silla de escarnecedores, ese va a ser prosperado. El que se deleitó en la palabra, el que disfrutó comer, compartir las escrituras, el que disfrutó eso, va a ser prosperado. Porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que toca prospera. Eso fue lo que le dijeron a Josué allá en los primeros capítulos del libro de Josué, cuando le dijeron: no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, sino que medita en la ley de Jehová y la guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces, le dijeron en el capítulo 1 verso 8, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, hermano, la clave de la felicidad no está en los bienes. La clave de la felicidad no está en el dinero. La clave de la felicidad no está en el trabajo. No. La clave de la felicidad está en Dios. Ahí está la verdadera felicidad. La clave de la prosperidad está en meditar en su palabra, en caminar en su palabra. Esa es la verdadera felicidad. Déjeme leerle un versículo para terminar. Dice Mateo capítulo 13, versículo 23. Hermano, este versículo es sumamente importante para nuestras vidas. Si usted lo logra
Tal vez anotar hoy, leer después y como las vacas, va. Aleluya. Ruméelo después. Ruméelo. No solo ellos hacen eso, también los camellos hacen eso también. Son animales rumiantes. Normalmente tienen varios estómagos. Si nos hubieran puesto varios a nosotros, va. A saber cómo haríamos. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí. No nos metamos en lío. Mateo capítulo 13, versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué dice, hermano? Y da fruto. Produce a 100, a 60 y a 30. Si usted lee ese pasaje detenidamente, se va a dar cuenta que está hablando del creyente de un tipo de tierra. Porque ahí en esa parábola aparecen 4 tipos de tierra. La tierra dura, que cayó la semilla y se la comieron las aves. La tierra entre pedregales, que la semilla brotó, pero como no tenía raíz, salió el sol y la quemó. La tierra entre espinos es el creyente que los afanes del mundo lo ahogan y lo destruyen. Pero uno solo es el que fue sembrada la palabra. Una sola. Eso quiere decir que hay 3 tipos de creyentes o 3 tipos de personas a las que le llega la semilla, pero se quedan sin fruto. No prosperan, no fructifican, porque se perdió la semilla. 3 tipos. Pero hay uno solo, y a ese le llaman la buena tierra. La buena tierra es la que recibe la palabra, la oye, la entiende, la practica y entonces se vuelve fructífero. ¿Cuántos queremos ser fructíferos? Que el Señor haga de nosotros buena tierra. Una tierra, hermano, en el que la palabra de Dios no se pierda, no se la coman, no se dañe, no se destruya, sino una tierra que recibe su palabra y la empieza a poner en práctica. Son los que van a ser prosperados por el Dios de los cielos. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Póngase de pie. Y si usted y yo hemos entendido el mensaje hoy, pidámosle al Señor, hermano, que nos vuelva una vida fructífera.